Hola, buenos días. Después de mucho intentar arrancar esta conversación y les vamos a contar un poquito también como muchas reflexiones esta convocatoria e invitar a distintos docentes, estudiantes de universidades, distintas personas que trabajan con el tema educativo. Nos hemos dado cuenta que no es fácil convocar estos espacios, no es fácil plantear estas discusiones. Entonces, bueno, por eso pues valoramos mucho que estén acá y nos parece muy interesante que podamos empezar a conversar cuáles son los retos de la educación en Antioquia, empezando pues en este momento cuáles son los retos de la educación con todas las personas que están conectadas con esta temática y digamos a las que no alcanzamos a llegar por alguna razón con estas conversaciones y con estas reflexiones. Les doy entonces la bienvenida a esta conversación. Mi nombre es Elizabeth Aristizábal, hago parte de la Corporación Región, organización que viene trabajando en la ciudad y en otros departamentos. Fernando y a Juan Felipe, pues que ellos dos fueran calvos no estaba programado. Parece que la educación los deja así. Ah, bueno, espérenme, se me olvidó. Estamos transmitiendo. Sí, ah, ok. Estamos, ups, eso no se puede editar. Les damos a Fernando Herrera, hace parte del equipo de la Corporación Región, ha trabajado en el tema de educación desde hace muchos años. Básicamente ha sido como uno de las personas que más ha liderado estos procesos en la Corporación Región. Ahorita es proyectos de la corporación, pero ha estado al frente de todos estos proyectos en Córdoba y Chocó, como les mencionaba ahorita. Y Juan Felipe Aramburo también ha trabajado muchísimo en los temas de educación, estuvo hasta hace poco eh, también en uno de los programas relacionados con educación y ahorita está en una fundación, que se me olvidó cómo se llama, Humanario. Ahorita nos cuentas un poquito sobre esta fundación, entonces muchas gracias por hacer la paz. Y por eso vamos entonces a conversar sobre esa relación, cómo desde la educación podemos construir paz. Vamos a luego vamos a abrir también a preguntas del público, entonces si tienen pues como alguna pregunta, me van haciendo señitas. Lina, mi compañera que está acá, tiene unas fichitas por si quieren ir anotando las preguntas que ahorita las podamos responder. Arranques. Juan Felipe, voy a empezar contigo. Bueno, primero cuéntanos un poquito sobre esta Fundación Humanarias donde estás en este momento y luego te quiero pedir que nos hagas un contexto, que nos ayudes a pensar, que nos cuentes el contexto de cómo estamos en este momento en la educación en Antioquia.
Bueno, pues buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, armar comunidad para conversar alrededor de educación es una tarea que como ciudad y región tenemos pendiente. Y es muy particular porque nos movemos como en unas estacionalidades muy raras alrededor de la reflexión sobre educación. Cuando salen las pruebas PISA, quedamos hasta aquí, mamados de que todo el mundo nos diga la escuela está en crisis, no sirve para nada, es lo peor, ¿cómo vamos a hacer? Hasta que sale cualquier sea más novedosa. Pero en general, en el día a día, después de darle tanta bomba, hablar de educación cuando salen pruebas de resultados estandarizados, dejamos la reflexión. Y la educación es un proceso que sucede en la cotidianidad, ¿cierto? No es un asunto que cada nos deba, que tenemos que cambiar a mi manera de ver desde la conversación cotidiana alrededor de lo que significa educación. Y la primera idea que quisiera dar es que educación no es sinónimo de escuela. Desde luego, la escuela tiene mucho que ver en la educación y en los ejercicios de formación ciudadana y en los ejercicios de formación para la paz, que hacia eso vamos a llegar en esta conversación. Pero no son sinónimos, como hospital no es sinónimo de salud. Y les voy a poner un dato que me ayuda a que entendamos un poquito este asunto a lo que quiero ir. Hay suficientes estudios que nos dio el tiempo escolar que le dedica un pelado, una pelada promedio en Antioquia es de 22 horas semanales a la escuela. Piensen ustedes que generalmente estamos diciendo, los chicos y las chicas van 6 horas al día durante 5 días. Si tú sacas los descansos, si sacas los actos y acompañamiento grupal, el cambio de salones, estamos hablando de 22 o 24 horas a la semana. Entonces estamos asumiendo que un día, que es la incidencia que tiene la escuela sobre el ejercicio educativo, es el responsable de educar a todos nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Y ese es el primer error que yo quiero decir. Le podemos poner toda la responsabilidad de un ejercicio central para la construcción de la sociedad a una institución que tiene mucho que ver, pero trabaja 1 de 7 días. Dicho esto, que me parece que nos ayuda un poco a entender que nuestras brechas en educación no son exclusiva de la escuela y menos de los maestros y las maestras, tenemos que decir que Antioquia tiene un panorama en educación muy complejo. Y no solo en educación, sino que los indicadores de educación muestran una realidad que para este departamento es muy compleja, es el asunto de la inequidad y la desigualdad. Lo mismo estudiar en Medellín que estudiar en Cáceres. No es lo mismo estudiar en Medellín en un colegio público que estudiar en Medellín en un colegio privado de élites económicas. Esa desigualdad social, la escuela la recibe y de alguna manera sigue manteniendo unas brechas. Ahora, voy a hacer un recorrido muy rápido para que tengamos como un contexto. Lo primero es que ha habido históricamente unas variables clásicas con las que medimos educación. Una de ellas se llama cobertura. ¿Qué significa en términos simples la cobertura? La capacidad que tiene nuestro sistema educativo de recibir dentro de los ejercicios escolares formales a los chicos y a las chicas que están en edad de estudiar e incluso pues en unos que no están en la edad clásica o típica de estudiar. ¿Qué nos dicen los datos? Que la cobertura en Antioquia está bajando. Es decir, que nosotros coger a los chicos y a las chicas y llevarlos a la escuela. La educación rural ahí tiene mucho que ver. Esa presencia de escuelitas en cada una de las montañas de este departamento nos ha ayudado mucho. Y ahorita les insisto porque hablo de cada escuelita con presencia en las montañas de este departamento. Pero si uno va avanzando en el tema, si uno piensa, por ejemplo, ya no los que van a primero de primaria, sino a la cifra es tremendamente bajita. Larga historia corta.
Todavía en Antioquia nosotros tenemos el siguiente dato. Supongamos que entran 4 pelados y 4 peladas a primero de primaria. Durante ese tránsito o esa trayectoria académica se nos van quedando en el camino y solo uno llega a 11. De cada 4, solo uno llega a 11. Y es aún peor. ¿Cuáles llegan a hacer un tránsito efectivamente alrededor de educación terciaria? O sea, técnicas tecnológicas o universitarias. El 11% de los... Cierto. Entonces, primera cosa que nos tiene que alertar, esa idea de la cobertura no está para nada resuelta. Nosotros hoy tenemos enormes en la capacidad que tiene el sistema de recibir a los pelados y a los... Otra cosa, dale. Ah, listo. Ya, me oyen mejor. Listo. Ojo, entonces ya tenemos vainas duras en cobertura y en trayectorias escolares. La idea de trayectorias escolares, además que gratamente la mencionaron acá desde el principio, es una idea que la sociología viene pensando y se parece mucho a la idea de trayectorias de vida, porque hemos entendido que la trayectoria escolar posibilita trayectorias de vida con acceso a un número importante de oportunidades, ¿cierto? Entonces ya vimos que los tránsitos o las trayectorias no son completas en Antioquia, son poquitos, y siempre llévense ese dato que a mí me parece súper ilustrativo. De cada 4 que entran a primero, solo uno llega a 11. Pero es que además no todos están llegando a primero. Y hay otro fenómeno que lo discutíamos ahorita en la mesita de allá, y es que un número importantísimo de personas venezolanas que entraron al sistema educativo, calculamos que entre 600 y 700 mil personas venezolanas entraron a estudiar en las escuelas de nosotros. O sea, que ese dato que les estoy dando, si yo considerara además las personas venezolanas que están, sería... ¿Por qué? Porque yo cómodamente, como los que hacen los datos que se fijan pues como solo en los promedios, se les olvidó descontar que de un día para otro, en realidad de un año para otro, entraron 700 mil personas. Teníamos 28 mil venezolanos en 2019, en 2021. O sea, estamos hablando de más de 600 mil personas que entran al sistema. ¿Eso qué significa? Que nuestros indicadores de cobertura no cambiaron. O sea, 600 mil personas colombianas que estaban matriculadas se han ido saliendo. Me refiero a datos de todo el país, no solo de Antioquia. Sí, aclaremos eso. Pero bueno, entonces, en términos reales, ese es el dato de cobertura. Ahora, ya voy a tratar de ser más rápido para que conversemos. Hay otras variables que son igual de importantes. Por ejemplo, ¿dónde estudian nuestros pelados? Eso es un asunto fascinante. Cuando arrancó pandemia nos dimos cuenta que solo el 30% de las instituciones rurales de Antioquia tenían acceso a internet. Entonces uno dice, ay, bueno, pero uno puede estudiar sin internet. Ok, y el 20% sin acceso a electricidad. Ok. Y cerca de 4.000 sedes rurales sin acceso a agua corriente. Entonces ahí dice uno, no es un asunto de conectividad digital, es que la infraestructura de nosotros es tan precaria que miren esto, las que están trabajando y los que están trabajando brechas de género. Si una institución no tiene agua, una de las alertas grandes es, por ejemplo, las niñas están menstruando, no van a estudiar. Entonces no hay unas brechas instaladísimas alrededor de un asunto tan simple como no tener agua potable. Eso significa que las niñas en promedio están yendo un mes menos a clase al año que los niños. Y eso es un asunto que se resuelve la estructura. Otro dato también para que pintemos. Estamos lejísimos de una cobertura universal en términos de acompañamiento a alimentación escolar. Todavía tenemos cerca del 25% de niños que no acceden a alimentos, es decir, que probablemente no comen eso, sin duda alguna, tiene unas dificultades enormes. Y ya después hablemos del que a mí me parece menos importante. Antioquia tiene un rezago en términos de pruebas estandarizadas frente a otros municipios que hoy lo ubican más o menos en el puesto 14 a nivel nacional, muy por debajo de departamentos
Es decir, que en las pruebas que el sistema se inventa para ver si los pelados aprendieron, que a eso le podemos poner todo el problema del mundo, yo le quiero poner todo el problema del mundo, simplemente decir que estamos muy por debajo del promedio nacional y en particular, nuevamente, estamos muy por debajo en los más afectación por el conflicto armado. Ese es un primer panorama para que discutamos, pues. Muchas gracias, Felipe. Yo te quiero sumar otros factores, pues, o que Fer nos ayude a sumarle otros factores. Y hay dos cosas que me parece muy importante, si nos puedes ayudar a profundizar. Es el tema de la repitencia. Entonces, asociado, pues, como que hay unos factores que impiden que lleguemos, pues, que los chicos y chicas lleguen a la escuela o que desistan. También hay un alto porcentaje de repitencia y eso pues también hace como que no se sientan motivados o motivadas y a permanecer en la escuela. Y asociado a lo que nos decía Felipe, no sé si puedes ayudarnos a profundizar en esas afectaciones diferenciadas, cómo entonces están las niñas y cómo están los niños en la escuela y cómo, digamos, en términos de permanencia y de afectación. Porque hace unos años nosotros hacíamos un estudio en Novita y veíamos cómo los embarazos adolescentes en algunas edades entonces hacía aumentar la deserción de las chicas, pero también los chicos en los momentos de trabajo. Entonces, ¿cómo nos afectan estas dos condiciones en Antioquia? Bien, muchas gracias, Eli. Y también quisiera, pues, un poco iniciar celebrando esta conversación y celebrando los rostros que participan de esta conversación. Con Felipe en distintos espacios hemos estado conversando alrededor de la dificultad de ciertas convocatorias para hablar sobre temas de educación, porque también hay que decir que hay otros temas más exitosos que llenan unos auditores, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay unos temas en educación que están hoy con mucha fuerza y que hay que tratar también de proponer unas conversaciones en este sentido y seguir insistiendo, persistiendo en poner eso. Entonces también celebro mucho que estemos acá este sábado a esta hora, al partido del Arsenal. Pero bueno, no. Prioridades. Prioridades. Yo quiero además anotar un asunto también del comportamiento del sistema educativo en Antioquia para preguntas directamente. Uno es que hay un dato que nos está ayudando para poner la lupa en un fenómeno que desde hace rato las autoridades nos estaban diciendo que la reducción de la cobertura en el país es relacionado con un indicador, es la reducción de la población en edad escolar. Es decir, que el bono demográfico, más niños, más jóvenes, se está reduciendo. Y entonces, si se reduce la población en edad escolar, se reduce la matrícula. Ese era el caballito que siempre se estaba trabajando cuando alertábamos pilas. Hay menos niños y niñas matriculadas, menos jóvenes matriculados. Entonces, claro, el bono demográfico se está acabando. Hasta ahí me hago entender, es decir, la población se reduce y entonces claramente la matrícula se reduce. Pero en Antioquia, miren, el movimiento es de esta manera. Se está reduciendo la población en edad escolar en menos 1.8%, ¿sí? Pero la reducción de matrícula es del 4%. Entonces, hay un acelere, ¿cierto? Está acelerado, ya no en términos más homogéneos entre la reducción de la población escolar con las personas matriculadas. Esto es muy importante para precisamente volver sobre unas reflexiones que hace mucho rato región con un programa que era La Escuela Busca al Niño y a la Niña en Medellín, en Antioquia, bueno, enfatizábamos más en la clave de cuáles son las razones por las cuales los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes no están llegando a la escuela. Porque si ustedes recuerdan o lo han visto, todo lo
que esa escuela busca al niño, estrategias de identificación y vinculación al sistema educativo para que no volvieran a salir, se convirtió en una cosa toda particular que se llamó la matriculatón. Y entonces, claro, además pues con tambores, haciendo vainas de las experiencias, vamos por los barrios, identifiquemos a los niños, démosles uniformes y metamos a la escuela. Eso, por supuesto que son condiciones, están acompañadas antes de la reflexión y análisis de cuáles son las causas por las cuales los niños y las niñas no ingresan al sistema educativo, están saliendo. Si nosotros identificarlos, darles útiles, darles no sé qué y meterlos a la escuela sin reconocer por qué están saliendo, ese es, digamos, una inversión que generalmente va a estar, voy a ponerlo entre comillas, perdida porque no se está atacando las causas directas. Entonces, ese fenómeno nos está, por ejemplo, que para analizar por qué los niños y las niñas están por fuera del sistema educativo hay que tener una variable clave en términos de causas diversas o la interseccionalidad de las distintas vulneraciones que generan un efecto. Y aquí un asunto que yo llamo el orden conceptual y político es que, por ejemplo, para la región, nosotros intentamos no hablar de desescolarización, sino de exclusión educativa. Los niños y las niñas que están por fuera del sistema no son un asunto adrede, general, un grupo poblacional. Hay unas condiciones económicas, sociales y culturales que hacen que esa población esté por fuera. No es una cosa por generación espontánea, porque el sistema falló en una de sus estructuras, sino porque hay desigualdad en el que profundiza la desigualdad social y económica. Poblaciones más empobrecidas, rurales, víctimas del conflicto armado, son quienes están víctimas de conflictos socioambientales, son quienes están por fuera del sistema educativo, y eso hace que uno necesite una serie de variables que están combinadas, es decir, desde una perspectiva interseccional para poder hablar de una exclusión. Los niños y las niñas que están por fuera están excluidos porque hay una injusticia contra ellas, y en ese sentido también, ahorita que estamos por allí hablando sobre eso, está conectado también la idea de qué significa entonces hablar de justicia emocional para personas que están excluidas precisamente del sistema. Los niños y las niñas tienen formas de exclusión distintas. Ya Felipe, un fenómeno más o menos oculto en este sistema educativo para analizar es el ausentismo escolar, que es un previo a la exclusión total del sistema. Entonces, las niñas y las niñas tienen que decidir no ir a la escuela cuando están en el periodo menstrual, porque no hay baterías dignas, no hay posibilidades de vivir, digamos, una menstruación digna y con toda la comunidad, con elementos de salud, etcétera, etcétera. Y otro fenómeno, por ejemplo, con los niños está con relación a las economías estacionarias en la zona rural. ¿Qué quiere decir eso? Coger café, ¿sí? Cuando hay temporada de café, entonces, y además pues con esta idea de la unidad económica familiar paisa, entonces toda la familia va a recoger café. Y eso hace que por periodos largos de tiempo los niños y las niñas se vayan de las... También en zonas de este país donde hay cultivos de coca, está el cultivo de la coca, raspachines, pero también donde en el mar, por ejemplo, cuando estamos hablando en nuestro Pacífico, cuando pasan en las rutas del narcotráfico y dejan caer por algunos asuntos de incautación kilos de cocaína, eso se vuelve, ya está definido cuándo son las rutas y se van a recoger los paquetes que han dejado a el mar abierto. Y hoy, por ejemplo, un elemento en el que estamos trabajando en Urabá, pensamos profundizar, es también otra línea económica legal a un fenómeno dramático de vulneración a los derechos humanos, que es el tráfico de personas. Entonces, en la escuela, los niños y niñas de noveno, décimo y 11
varias especialidades, ya no sé, pues de posibilidades de ocupación en el momento, y es una, venirse para la Terminal del Norte para identificar personas venezolanas para ayudarlas a llegar a Urabá, a Necoclí, ¿sí? Dos, pues convertirse en guías por el tapón del Darién, ¿cierto? Precio promedio de 10 millones de pesos es el asunto, que está además intermediado por los grupos armados ilegales que controlan el tráfico humano por el tapón del Darién. Además también con una pregunta para que eso no nos vaya a generar mucho problema, con una pregunta de hoy hay una específica, especializada en todo el tema de, digamos que traer a personas venezolanas a Necoclí para hacer el tránsito. Y las traen, es una corporación que ha generado empleos ahí, les dan atención en salud, tienen hoteles, o sea, está de ahí en adelante hasta donde los ponen en las lanchas, de ahí para allá no les importa, pues no saben qué pasa, no voy a decir no les importa, no saben qué pasa. Y ahí hay muchas preguntas, búsquenlo en internet, que hay unos debates importantes de ese estudio sobre esa corporación y cuáles podrían ser las relaciones con ese tráfico humano. Entonces, si no nos opción a cuáles son los factores económicos sociales que están generando exclusión educativa, pues el sistema educativo, pues en este departamento, que además es uno de los más afectados por el conflicto armado en el país, no vamos a tener capacidad para tratar de diseñar estrategias que permitan garantizar que lo estén en la escuela. Y otra cosa que veremos ahorita, que ya no es suficiente con que estén en la escuela para estar protegidos y protegidas, sino que ese ya es otro punto que tenemos que hablar, con el cambio del modelo de un país que era productor de droga a ser un país que es productor y consumidor a la vez. Sí, te emocionas si no me respondes preguntas. Pues no tanto, una por ahí más o menos. Dejemos. Bueno, pero ya que te metiste por este tema, Felipe, quiero volver a, pues digamos que Fer nos pone un panorama bastante amplia, bastante grande, pero que no tenemos, digamos, en este momento desde las instituciones educativas la capacidad de resolver. Son asuntos que digamos, atraviesan políticas nacionales y también economías ilícitas muy fuertes. Este marco de conflictividades y de desigualdad, los procesos de aprendizaje y también, digamos, como las capacidades para responder de los y las docentes en las instituciones educativas. Hablemos un poco también de los docentes. Voy a responder la pregunta. Bueno, me voy a bajar. Pero te la voy a cambiar además, porque me parece que ahí podemos pensar en otro enfoque. Escuchando a Fer, yo creo que, claro, los que trabajamos en educación estamos absolutamente convencidos que los que ir a la escuela, pero ese es un debate que tendríamos que dar. ¿Para qué queremos que los niños y las niñas vayan a la escuela? Y eso no es un asunto que socialmente responda a un pacto. Es decir, esta sociedad de nosotros no tiene tan claro como nosotros, que somos soñados para que un pelado tiene que ir a la escuela. A tal punto que cuando uno piensa en asuntos de disminución de la cobertura, también se da cuenta que hay familias que están reconociendo que no necesariamente la escuela para ellos es un asunto que le genere valor. Y en eso los medios de comunicación ayudan tremendamente a esos discursos. Porque si nosotros pensamos que la escuela es solamente, sí, te voy a contestar, solamente para ir a adquirir unos saberes como sumar, restar, multiplicar, dividir, pues hombre, incluso hay otros escenarios que podrían ser más eficientes para eso. Ese discurso de la escuela es la dueña del saber y el que no pase por la escuela no va a aprender, es un discurso que hasta los pedagogos ortodoxos saben que hoy se deconstruyó y se desinstaló. O mucha gente es la que más tiene saberes específicos de ciertos temas como programación y no pasó necesariamente por el sistema educativo formal. Entonces, creo que la reflexión profunda a la que tenemos que entrar como sociedad y lo que deberíamos levantarnos el próximo sábado a pensar
cuál es el telos de la educación. ¿Para qué queremos que los niños y las niñas vayan? Y eso tiene todo que ver, desde luego, con un principio que no podemos desconocer. En la escuela sí se va a hacer una transmisión de saberes, eso no está en duda. Ningún profesor, creo yo, pondría en duda que le aprendan unos saberes básicos. ¿Para qué? Para salir al mundo y comprender mejor el lugar en el que están situados. Pero no solo eso, y más aún la escuela que nos corresponde en un territorio como el nuestro, en un contexto como el nuestro, tiene unas lógicas distintas que son tremendamente importantes. La escuela es el lugar para irme a encontrar con el que no piensa como yo. La escuela es el lugar para ir a aprender a relacionarme con otros, a existir en tanto sujeto social. Más aún porque nosotros, por la guerra en la que estamos, y no podemos, un país que tiene un conflicto, a veces somos súper cándidos y nos comparamos con Alemania y no nos damos cuenta que es que aquí estamos en un conflicto que probablemente uno no necesite más de media hora para salir y vivirlo en carne propia. La escuela tiene dos características que van a responder esto. Primero, a pesar del conflicto, es la única institución que perduró, por lo menos estatalmente, que se quedó en el territorio. Vos viste cómo la caja agraria se le caían las letras del aviso a pedazos, cómo la estación de policía se fue, cómo el CAI lo volaron, pero la escuela ahí, siendo la presencia del Estado, o por lo menos de la noción del Estado, como ese suprainstitución donde todos cabemos. En ese sentido, creo yo que la discusión no debería ser: hombre, la escuela no está logrando que los pelados aprendan tanto en condiciones de conflicto, como hacen los que hacen evaluación de impacto, y ahí se nos hacen los locos. ¿Qué pasa si usted retira la escuela de las zonas más vulnerables? ¿Cuál es el impacto? Y yo creo que por eso te decía que te iba a cambiar la pregunta, porque creo que esa es la reflexión. Cuando cerramos las escuelas públicas en pandemia, nos dimos cuenta que la afectación fue sumamente mayor en contextos de alta vulnerabilidad. Eso significa que no es que los chicos y las chicas de esos sectores no están aprendiendo, es que las brechas sociales son tales y hay tanta desigualdad entre los ricos y los que no son ricos, no alcanza a compensar en términos de aprendizaje las brechas que socialmente se dan. Y eso me parece que es el cambio de enfoque en el que nosotros tenemos que empezar a trabajar si nos interesa pensar en clave educativa. Sabemos que la escuela es, en esencia, y la métrica, la institución, aunque imperfecta, de la que disponemos para nivelar un poquito esas brechas. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerla. Y sí es verdad que en ciertas escuelas y en ciertos contextos no se dan tantos aprendizajes, porque entre otras cosas, si vos no desayunás, todos sabemos, sin leer ni un gramo de neurociencias avanzadas como nos están creyendo, que un pelado con hambre no aprende. Y eso lo decíamos y lo sabíamos en el mundo escolar mucho antes de que la palabra neurociencia se instalara en cualquier discurso. Entonces, para que no vengamos pues a creer que ahora sí sabemos que, ay, no, si no hay un ejercicio neuronal de aprender, eso no. Eso lo sabemos, pues además es un asunto de sentido común. Entonces ahora, lo que quiero decir para contestar es, efectivamente, en los contextos de alta vulnerabilidad hay que hacer un énfasis redistributivo mayor para que la escuela pueda hacer su trabajo evidente. Pero hoy la evidencia nos está mostrando que si retiramos la escuela, esa brecha no solo sigue, sino se incrementa. Larga historia corta. La escuela sí es un nivelador social, pero necesita de las condiciones diferenciales, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad. Por eso hay brechas instaladas, no porque la escuela no lo haga, porque la realidad social es de una complejidad tal que no logramos efectivamente potenciar esa única palanca de la que disponemos, imperfecta desde luego, porque no vamos a decir que la escuela tiene todo resuelto y que las facultades de educación de trabajo del mundo en todos los contextos y que no hay profes que no le meten tanto la ficha, como hay ingenieros que no le meten la ficha, como hay sociólogos que no le meten la ficha. Es decir, es un asunto normal en cualquier gremio. Pero ojo, la discusión es, aún en contextos adversos, la escuela sigue siendo para Colombia
para la única promesa de esperanza de nivelación social. No nos digamos mentiras. Para que cumpla ese trabajo de nivelación hay que invertir de manera diferencial en contextos que requieran enfoques diferenciales. Bien, muchas gracias. Como ustedes van viendo, hace rato ya nos metimos en la relación, ¿cierto? Las discusiones y las reflexiones que han puesto nos ponen de frente cómo la escuela, como reflejo de la sociedad, también recoge todas las conflictividades que tenemos y el informe de la Comisión de la Verdad no es un mal menor, también se reconoce a la escuela del conflicto armado. La Corporación Región en la revista 56 dedicada a escuelas y paz también habla de efectivamente cómo afecta el conflicto, digamos, en la escuela directamente. Entonces quiero volver a Fernando y preguntar qué significa concretamente esa expresión de que la escuela ha sido víctima y cuáles son las repercusiones para la construcción de paz. Bien, sí, yo creo que uno de los elementos claves que plantea la verdad, que nosotros siempre decimos, cañamos, que lo dijimos años atrás en la revista número 56, pero bueno. Yo aprovecho este break como para decirles que vamos en unos minutos a recta, entonces para que vayan ahí planteándolas. Ok, ¿cómo íbamos? La educación ha sido víctima y a propósito de esto que plantea Felipe, que te agradezco además esa idea de reconocer la palanca o efectivamente en este país como el nivelador social, y que si tuviéramos otras condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, la escuela se podría dedicar no a tratar de elementos, decimos a cada rato, van a la escuela por el refrigerio, por el almuerzo, por el plan de alimentación escolar, porque ahí lo trata bien la profe, porque puede jugar, o sea, un montón de elementos que hacen parte de las desigualdades que, porque además se entienden como guardería, lleven a la cosa. Todos esos elementos son claves para poder entender y problematizar esos lugares comunes también de ciertas métricas, porque aquí también está el asunto y le hemos hablado, pues el problema de las métricas es pues básicamente el enfoque, o sea, qué es lo que queremos plantear allí. Si le damos, no estamos diciendo que no sea importante la evidencia, pero sí cuál es el enfoque. Miren, la educación ha sido víctima por múltiples razones concretas, es decir, fácticas, estructurales de su operación misma, y también por la disputa política. Dicho de otra manera, es que la guerra pues ha llegado a las escuelas en términos de conflicto directo, utilizando las escuelas como trincheras, ¿sí? Utilizando las escuelas como campamento en contravía pues del derecho internacional humanitario, utilizando a las escuelas efectivamente como desplazándolas o destruyéndolas, sobre todo en las épocas que teníamos de la solución a todos los conflictos eran bombardeos y ametrallamientos, pues las escuelas fueron tremendamente afectadas por bombardeos, ametrallamientos, por siembra de minas antipersonales al lado, al acceso a las escuelas, por amenazas directas a maestros y maestras, asesinatos a maestros y maestras, emplazamientos, es decir, la idea de ya no desplazar, sino no se pueden mover de la zona, pero además de eso, en términos de captura de los recursos financieros de las escuelas a través de las alas políticas de los grupos armados. Y además de eso también hemos visto hace poco los grandes debates de cómo los grupos armados han puesto escuelas, pues infraestructura, ¿sí? Tanto, digamos, de parte de las guerrillas como de parte de los paramilitares, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, o cómo deciden inclusive que los recursos del Sistema General de Participaciones en escuelas que
están pues les llegan a una escuela y no a otra. O ya la cooptación directa en términos de adoctrinamiento a los niños y las niñas al interior de las instituciones educativas. Eso se ve claramente como el famoso periódico mural de la escuela, pues del grupo armado que está allí, o periódicamente llegan a las escuelas a hacer adoctrinamiento directo a los niños y las niñas en las instituciones educativas. Pero además de eso, yo les decía ahorita que el cambio de ser un país productor y consumidor hace que las estructuras criminales diversas que tenemos hoy, vamos a llamarle a esto las conflictividades armadas, que ya no solo es este conflicto que veíamos, guerrilla, paramilitares, Estado, etcétera, sino toda esta nueva configuración que tenemos de estructuras criminales de alternadas, etcétera, etcétera, no les interesa salirse de la escuela. Como antes era como que, ay, venga, si un niño está en la escuela ya está protegido y ya no se mete a nada, ya está ahí. O eso que decíamos, si un estudiante abraza un instrumento jamás empuñará un arma. Hoy hay que preguntarle, no le estoy diciendo no es cierto, sino que hay que preguntar eso. Porque en el Alto Tamaná, ahorita seguramente Ana dirá algo sobre esto, pues primero las FARC, después el ELN, tenían a los chicos de noveno que ya cumplían la edad para ellos, serviditos, no tenían que ir a las casas directamente, sino que iban a la escuela, los chicos que los tenía la escuela y pulpitos, pues reunidos además. Y hoy los grupos armados y las estructuras criminales no les interesa que sus miembros no estén en la escuela porque es mercado interno para la venta de drogas de todo tipo, pero también para la explotación sexual de niños y niñas, pero también para el tema el uso y utilización de los niños y las niñas en la escuela. Hoy los grupos armados miran la escuela como un escenario donde hay que estar porque es un lugar muy importante para todo. Así que para pensar la educación, además, y la escuela como ese equipamiento ciudadano, pero también como estos procesos, en un país en transición hacia la paz, es necesario ampliar la mirada, y este fue un debate que Región le dio, por ejemplo, a la Ley Estatutaria de Educación, de pensar la educación para las personas víctimas es abrir cupos exclusivamente para víctimas del conflicto armado. Sanar a la educación significa entonces mayores recursos para la educación, y lo otro, ir pensando qué significa construir un ejercicio que vamos a empezar en Urabá, planes de protección comunitaria para la escuela, porque la escuela es la escuela debería ser social y culturalmente protegida. Y eso significa que haya una apuesta social, comunitaria, política, económica, por entender que ese proyecto social y cultural que es la escuela y la educación es fundamental para el país, es uno de esos palancas para cumplir con la promesa de la democracia de no desigualdad, pero que el conflicto armado aún más ha desacelerado la capacidad que eso tiene. Y en ese sentido este país está en mora, está debiendo una perspectiva de educación reparadora o de reparar a la educación en clave de las afectaciones de las conflictividades armadas. Gracias, Pedro. Llegamos al momento de las preguntas. Antes de plantearles una última pregunta a nuestros invitados, les quiero pues invitar a ustedes a participar. Si tienen alguna pregunta, Lina me va a hacer el favor de acercarla. Están llegando. ¿Quién más? Mientras llegan, mira, por acá atrás. Mientras llegan las preguntas, ahorita al principio hablábamos de lo complejo que es convocar para este tipo de espacios. Nosotros les queremos compartir simplemente un dato, otros temas, construcción de paz, participación ciudadana y derecho a la educación. Y hace, ¿qué será? 15 días tal vez estuvimos en este mismo espacio, digamos, mucho más lleno. Y es una reflexión interesante porque esta invitación la hicimos a más de 5,000 personas que llegan a nuestras bases de datos y eso es muy importante, pensar dónde se está pensando la educación y por qué es tan difícil convocarnos para pensar la educación. Miren, lo estamos haciendo un sábado, uno dice, bueno, un sábado, pues
ya uno tiene seguramente temas que resolver en su casa, familiares, etcétera. Partidos, como decían por acá, otros pues responsabilidades. Pero, por ejemplo, pensábamos que si lo hacíamos en semana, los y las docentes quedaban, no podían participar de esta invitación, pero también los sábados alguien nos escribió, bueno, pero es que tengo clay todo el día, no puedo ir. Entonces, como que en qué momento también se pueden sentar a conversar y a reflexionar sobre esto. Bueno, por acá nos llegaron unas preguntas. Les propongo que de una vez y vamos respondiendo. ¿Cuáles son las prioridades hoy de las instituciones educativas privadas y qué debería ocurrir en estas para convertirse en niveladoras sociales? Debe haber acompañamiento y proceso integral con todas las instituciones, colegios, familias, iglesias. Esto creo que es una pregunta. ¿Debe haber un acompañamiento integral con todas las instituciones, colegios, familias, iglesias? ¿Cómo hacemos que los chicos y chicas tengan eso claro? Que la escuela es ese espacio para encontrarse con el otro. ¿Hay más, Lina? Gracias. Me pregunto al respecto de las tensiones que se manifiestan en la educación respecto a la globalización y la tradición local entre el multiculturalismo y la interculturalidad. Ay, pues madre, esta está larga. Ah, ¿ya? Ok. Bien. Sí. Sí, la otra es la bibliografía. En términos diferenciales, ¿cómo empezar a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes con fines de permanencia en el cole? Y la última, ¿cómo integramos los relatos del posconflicto en los procesos de construcción de educación para la paz? Entonces, como es muy importante responder, se están haciendo, por favor, cortos para que vayamos respondiendo. Yo creo que ahí es una lista para otras conversaciones en la mayoría de los casos, porque cada una de esas dimensiones amerita echarle piense, discusión, pero voy a plantear algunas ideas que no van a responder todas, sino ayudar un poco a concretar. A la pregunta que le hiciste a Fer la vez pasada para poner un dato adicional, y es que el informe sobre educación rural que en su momento hizo compartir nos mostraba una cosa que no se nos puede olvidar, y es que el gremio más victimizado, según evidencia, son los maestros y las maestras. Es decir, de todo el panorama que más sufrieron asesinatos, violaciones, extorsión y sistemáticamente delitos por actores armados ilegales en la ruralidad del país, fueron nuestros profes. Eso no se nos puede olvidar y ayuda a entender el tema de la victimización de la escuela. Ahora, voy a tratar de decir dos cosas que unen transversalmente. Yo creo que el gran reto que tienen las instituciones educativas, que se entienden como generadoras de un servicio público que es la educación, independiente de si son oficiales o privadas, eso es importante entenderlo, es el reto de favorecer espacios de inclusión plena. Privadas, oficiales, de preescolar, básica, media, universitaria, lo que sea, el reto que nosotros tenemos en la escuela para fundamentar esa acción reparadora y esa disminución de brechas es favorecer la integración plena y la promoción de la diversidad. Y eso pasa por construir currículos, acciones, momentos y prácticas educativas donde deconstruyamos las lógicas hegemónicas y mayoritarias con las que hemos aprendido a existir. Nos obliga a pensar en cuáles son los relatos, los medios, las mediaciones, los currículos expresos y ocultos para dar voz a las comunidades que tradicionalmente han estado invisibilizadas, excluidas y minimizadas. Y eso se concreta en acciones educativas que, para utilizar un autor que me gusta últimamente mucho, promuevan prácticas de reconocimiento, es decir, volver la mirada a los que no han sido mirados, a esas personas que no han sido miradas, más aún en contextos de guerra donde hemos tenido acceso a discursos mayoritarios, excluyentes y en la mayoría de los casos, digamos, que deconstruyen el
para crear espacios participativos donde las personas se sientan cuidadas, protegidas, amadas y reconocidas. Esa, a mi manera de ver, es el gran reto de lo escolar, sea instituciones oficiales o instituciones de orden público. Y la tercera reflexión, para darle la palabra a Fer, que sí va a contestar todo, tiene que ver con entender, como les decía desde el principio, que la educación no sucede solo en la escuela, que son espacios educadores, las conversaciones que uno hace en el parque del barrio, que son espacios educadores, los contenidos que uno ve en medios masivos, que son educadoras, las posibilidades de encuentro en las familias o en los hogares. Y en ese sentido, creo que la tensión o la responsabilidad que deberíamos estar promoviendo no es pelearle tanto a la escuela, sino pelearle a todas estas instituciones que sociológicamente nos ayudan, cómo estamos educando, qué mensajes estamos transmitiendo y si estamos o no componiendo un ambiente de aprendizaje en todos los contextos promotor de la diversidad o por el contrario que replica las lógicas hegemónicas que ya sabemos que además nos alejan de la posibilidad de reconocer a los otros. Bien, yo voy a iniciar por la pregunta relacionada con lo intercultural y la globalización, esa tensión, y cuando se habla de tensión no es ni bueno ni malo, de hecho pues es fundamental la tensión. Ahorita seguramente Ana, le estoy tirando un montón de cosas a Ana, que hablará de escuelas en paz. Nosotros en Chocó tuvimos, Ana huyó, un trabajo muy hermoso, de manera personal, pero también institucional, y es a comunidades afrodescendientes para construir sus proyectos educativos comunitarios. Y muy hermoso, pues porque éramos unos, a mí me gusta, odio eso, unos paisas yendo a conversar sobre el tema de etnoeducación, etcétera, etcétera. Y cuando digo paisas, después todo el efecto que ha tenido pues esta categoría cultural de paisa en estas sociedades cercanas, ¿cierto? Que es desastrosa. Desastrosa la categoría de paisa. Siempre es entonces, bueno, esa relación de tensión que hubo allí fue muy bonita. Lo intercultural se vivió expresamente en esa construcción colectiva en términos de cómo se relaciona en el territorio, en una perspectiva del territorio, como ordenador político y del saber, esa experiencia pedagógica. Es decir, para no solo el territorio expandido, la manera como ellos entienden las conexiones, la forma en que se conectan con el río, con los caminos, cómo hacen para llegar a Medellín o a Cartago, toda la noción de tejido en el territorio, de movilidad, no sirvió para construir la idea de relaciones en culturas y una relación intercultural allí. Ese debate es tremendo, tremendamente hondo, porque ustedes inclusive si ven nuestra Constitución colombiana, alcanzamos a decir que somos un país multicultural. Eso es además una realidad fáctica, o sea, se puede ver, claro, un montón de culturas, pero el pasito a la construcción intercultural, desde el diálogo, desde acoger perspectivas del otro, desde el cuidado, desde la posibilidad de comprender cosas que no comprendíamos, es el paso que no hemos dado. Y en esa experiencia pedagógica, por ejemplo, nos interpelábamos sobre la idea de si estábamos construyendo un proyecto educativo comunitario, la idea era cambiar, cuando voy a ponerles cualquier cosa, en la dimensión de las matemáticas, en vez de sumar manzanas, lo que es, naturalmente, es que pongamos chontaduros. Es una instrumentalización del sentido y el pensamiento lógico matemático que tiene cada cultura. Entonces no es cambiar las manzanas por chontaduros, pues eso es un irrespeto, digamos, a la relación cultural. No es en vez de poner no sé qué, pongamos el ejemplo del baile tradicional, no solo es eso, si se quiere, sino la comprensión de la dimensión del saber, las nociones de la vida, las nociones del sistema de la vida, del sistema de la protección, del sistema de lo que significa la vida y la muerte, para reconocer el saber
cultura, acercarse a eso que además siempre está en movimiento. Yo desde región el aprendizaje es que efectivamente, como otros han dicho, las comunidades, los pueblos indígenas, las comunidades afro, los pueblos campesinos, comunidades campesinas, no están queriendo quedarse en crítica que cierto neoliberalismo de la educación plantea. No, hay una reivindicación de ese lugar para entender también esa globalidad. Entonces, ahí hay una cosa interesante para debatir. No se están quedando mirando ahí, es que hay que hacerlos ciudadanos y ciudadanas del mundo, entonces que aprendan inglés, ¿cierto? Es que comprendan las conexiones que hay de ese territorio con escalas territoriales más amplias. Esa tensión debe estar permanentemente dada en los temas de educación. Con la pregunta que se relaciona con el post, yo les propondría que avancemos como propuesta en pensar la idea de transición hacia la paz. Yo no creo que estemos todavía en una sociedad de post-conflicto, a pesar de los elementos que hemos avanzado, por ejemplo, el acuerdo de La Habana. Si estando hacia ello, somos un país rarísimo, además, porque tenemos una comisión de la verdad que se supone que en la mayoría de experiencias de comisiones de la verdad en el mundo es el ciclo de cierre. Aquí, como la misma Comisión de la Verdad dijo, tenemos una Comisión de la Verdad con una herida sangrante, todavía con conflictos de vieja data abiertos y otros más que se acaban de abrir. Así que estamos transitando, y esa es la fuerza que tenemos que dar a una sociedad para la paz. Y de ahí, región, por ejemplo, y esto sí lo hago también ya como mensaje, quiere posicionar eso. Estamos en un momento complejo en términos de lo que habíamos avanzado en ir transitando hacia la paz. A nuestro modo de ver, a la hidra le están saliendo más cabezas, muchas más cabezas, y como sociedad no podemos perder la fuerza y la energía de estar pensando que podemos vivir en una sociedad en paz. Y en ese sentido, pues la escuela tiene un lugar de acción y de protección, y también como sociedades visibilizar que lo que tenemos enfrente es una complejidad grande en términos de múltiples, esa idea de una sociedad que transita hacia la paz. Así que ahí hay que ponernos como sociedad crítica en clave de eso no se nos puede perder. Bien. Sí, como ustedes vieron, ellos no me contestaron a mí, no les contestaron a ustedes, pero no importa, vamos a seguir conversando. Digamos, la otra conversación que viene, que yo pues espero que sí contesten, va a tocar muchas de las preguntas que nos llegaron acá. Ahorita, cuando estaban respondiendo, nos llegó 2 preguntas más que de alguna manera se van a relacionar con lo que vamos a conversar, y es cómo involucrar a las familias para que se entienda el sentido real de las escuelas y si se han analizado propuestas educativas desde contextos particulares y no desde un plan de estudios que desconoce las complejidades de cada lugar. Estas por parte de algunas de las iniciativas que hemos acompañado nosotros en Medellín, en otros municipios, en Córdoba, en Chocó. Allí en la mesita que ustedes encuentran al inicio hay una cantidad de materiales, y una de las cosas que les trajimos, ese sí no para regalar porque no tenemos suficiente pan y lo pueden descargar desde nuestra página, es una serie que se llama Viva el Aula, y es precisamente una serie que se construyó en el marco de uno de los proyectos de Escuelas en Paz y tiene mucha relación con lo que Per nos acaba de plantear, cómo entonces se involucraron a las familias y a los docentes construir ese currículo propio y poder entonces tener una educación mucho más cercana, mucho más, digamos, integral en términos de los saberes que hay en el territorio, pero que también se integra con las competencias y digamos, todos los conocimientos que también tienen que responder desde el nacional. Entonces, ténganme paciencia porque vamos a seguir conversando y seguramente van a estar ahí las respuestas. Les quiero agradecer muchísimo a ustedes dos por estar acá, por decir lo que quisieron decir sobre la educación. Fue muy importante también estas reflexiones, y
entrar a mis compañeras de Corporación Región, a Ana Cristina Paniagua, a Angie, a Lina, y tenemos dos invitados muy especiales que se llaman, ya les voy a decir, Jerónimo Bedoya y Luna Álvarez, que hacen parte del Colegio María Reina del Carmelo, y van a contarnos también cómo han vivido estos procesos de construcción de paz desde la escuela. Mientras nos acomodamos acá arriba, chicas, eso, nos hace falta una sillita. Les informamos mientras tanto que acá hay cafecito, tenemos unos brownies para que se acerquen y vamos endulzando la mañana. Recuerden que el material pedagógico que les mencioné ahorita de la serie Viva el Aula está en nuestro sitio web, está para que lo puedan descargar, son varios módulos y ahí van a encontrar un contenido que les va a servir muchísimo para sus actividades en el aula. También pues invito a Fernando Herrera, que va a moderación. Felipe, muchas gracias. Bueno, no me puedo mover de acá, Luisa. Tengo que quedarme quieto. Muy bien. Estamos felices de que ustedes estén aquí. Como les decía Elisa, este bloque de conversación se basa precisamente en lo que llamamos la experiencia viva de región, educación y paz, esa relación permanente. Entonces nos llena de alegría poder presentarles estas experiencias y en esta conversación, porque es parte de las apuestas que hemos tenido a lo largo casi de 15 años. Este es como un periodo de 15 años, pues. Ana es la que más puede decir eso. Entonces, lo primero es que nos van a contar un poco sobre cada una de esas experiencias. También chévere porque están en estos lugares, territorios específicos, y luego ya vamos a ir haciendo otras preguntitas. Pero lo primero es que conozcan elementos clave de esas experiencias que cada una está representando, y ahorita ya vamos a entrar a hacer más para profundizar un poco alrededor de eso. Entonces, Ana, empecemos por ti. ¿Cuál es la experiencia? ¿Usted quién es? Bien, una escuela en paz no es aquella donde no se presentan conflictos, sino donde somos capaces de tramitarlos. Es una escuela donde podemos ser, hablar, construir sueños, esperanzas. Una escuela en paz nos posibilita transformar estereotipos, desnormalizar prácticas discriminatorias. Es un espacio donde podemos vivir la paz. Son como algunos de los testimonios, comentarios, ideas que pudimos sacar como de algunos maestros, maestras y estudiantes a lo largo de esta experiencia que les quiero contar, que se llama Escuelas en Paz. Escuelas en
contarles un poco de qué trata, me parece importante decirles que para la Corporación Región es una estrategia muy querida, pongámosla también en términos del afecto, y muy importante por varios aspectos. Uno, pues lo realizamos en un periodo largo, menos desde 2015 hasta 2021, no sé, esos son como 6, quizás 7 años, pero no solamente como por la duración, como por el tiempo, porque estuvimos mucho tiempo en esta experiencia, sino también como lo que sucedía en esa época en que la realizábamos. La primera situación es que apenas en 2013 estaba la ley 1620, manuales de convivencia, es decir, que esta estrategia también se forma cuando, o se esté realizando cuando tenemos también esa pregunta por los manuales de convivencia, la ley de convivencia escuelas también nos pone varias preguntas y reflexiones en las escuelas que estábamos. Además, estábamos también en acuerdos de paz. Entonces, la paz era un tema muy importante que debíamos poner en todos los escenarios y, por supuesto, el escenario escolar era muy vital y muy necesario hablar de paz en las escuelas. Y por los territorios también en los que estábamos, Fernando ahorita también comentaba, estábamos en Córdoba, específicamente en el sur de Córdoba, en los municipios de Tierra Alta, Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, con unas conflictividades, tipos de violencia, todos. Y estábamos además en el Chocó, en el municipio de Novita. Entonces esto nos ponía siempre pues muchas preguntas, muchas reflexiones y muchos retos institucionales y muchos aprendizajes. Entonces por eso también lo pongo en términos afectos y de importancia pues para región lo que era este proyecto. Entonces la estrategia Escuelas en Paz la desarrollamos o fue liderada por Corporación Región y por UNICEF. Es una estrategia que tenía pues como objetivo buscar generar aprendizaje y prácticas que tuvieran la cultura de paz en las escuelas. Entonces ahí ya teníamos también una pregunta importante que tenemos que hacer para generar una cultura de paz en las escuelas. Empezamos a hacer diferentes procesos. Uno de ellos fue la formación a docentes, a familias, que ahorita también ponían la pregunta por las familias y cómo se vinculan en estos procesos, maestros y maestras, docentes, maestros, maestras, familias y por supuesto estudiantes. Entonces, ¿esto cómo se logró? ¿Cómo hacíamos este proceso? Contarles. Estamos en 14 instituciones educativas. 12 eran del departamento de Córdoba y 2 eran de Chocó. Lo primero que empezamos pues como a fortalecer o a generar eran unos grupos de trabajo en los que convocábamos maestros y maestras, estudiantes y familias que estaban pues como en unos grupos de formación en los que teníamos, por supuesto, había que tener muchas diferencias en qué herramientas y qué estrategias teníamos por también de los lugares en los que estábamos trabajando. Pero teníamos como enfoque principal o central sobre la ética del cuidado. Entonces, eso fue como lo que fue formando todo el tiempo nuestro proceso de formación, de acompañamiento con maestros, maestras y estudiantes y familias. Y en esos grupos que estábamos pues generando, empezamos también la construcción o la conversación sobre cuáles eran esas problemáticas que presentábamos no solo en las escuelas, sino también a nivel comunitario. Esto nos puso también como muchas preguntas en lo que tiene que ver con el derecho a la, porque entonces salían situaciones muy complejas sobre las condiciones que no tienen muchas escuelas, pues en términos de infraestructura, de acceso, de recursos, ¿cierto? Entonces, hablar de paz y de paz también nos pone una pregunta muy necesaria y es qué condiciones tienen también las escuelas para eso que mencionábamos ahorita, para no solamente ser espacios que protegen, sino que también necesitan ser espacios protegidos social y políticamente también. Entonces,
Es todo lo que empezábamos a conversar sobre las condiciones de las escuelas, de las instituciones, nos empezaron a poner muchas preguntas y a poder hacer un análisis en términos de cómo estamos en derecho a la educación en esas instituciones de Córdoba. Eso nos generó también varias estrategias pedagógicas, como la creación de una sala situacional, que también pues les podemos compartir ese material, lo que eso significó, todas esas reflexiones de los docentes, de funcionarios y funcionarias que hacían parte también de esos procesos. Pero además de esos espacios en los que hacíamos esa reflexionamos a un espacio que es muy importante y muy necesario, y es con los niños, las niñas y adolescentes, es decir, con estudiantes de las instituciones. Entonces, con ellas y con ellos empezamos también a hablar de esas problemáticas, de cómo es la escuela, de qué significa paz en una escuela, qué es vivir la paz en la escuela. Entonces empezamos como a salir, a generar diferentes reflexiones, diferentes preguntas, pero además diferentes problemáticas. O sea, ¿qué se está generando? ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando en nuestras escuelas? Y poder decirlos. Incluso hablábamos en el proyecto, y es que cuando decimos tantas problemáticas, todo lo que nos ocurre, teníamos también unos momentos más que metodológicos, también es una reflexión pedagógica que lo llamábamos la pausa para indignarnos, ¿sí? Porque estamos mencionando y nombrando y sintiendo todo lo que nos es a nivel de escuela, pero también a nivel de comunidad. Entonces necesitamos también una pausa para indignarnos de esto que está sucediendo, de esto que nos está pasando como sociedad. Pero no nos quedábamos solo ahí, sino que cómo activamos entonces estrategias. Y es lo que hemos denominado desde la paz, la creación y la construcción de las iniciativas escolares de convivencia y de paz. Y ese fue ya como el proceso que nos llevó, que nos guió, que nos acompañó como en todo este recorrido. Gracias, Ana. Es un aplauso para Ana. También estamos muy felices de tener acá en esta conversación a un amigo, una amiga, de procesos que son fundamentales para nosotros acá en la ciudad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo quieren ser llamados? ¿De dónde vienen? ¿De qué instituciones educativas vienen? ¿Cómo van sintiendo? ¿Cómo van hoy? ¿Cómo están sintiendo esta mañana? Pues bueno, como ya saben, mi nombre es Jerónimo Bedoya Carvajal, tengo 13 años, como quieran, vivo en Manrique, en Medellín, y vengo de la institución Colegio María Reina del Carmelo y realmente me siento bien, nervioso pero bien. Buenas, mi nombre es Luna y pues me gusta que me llamen Luna. Yo vengo de y pues digamos que me siento muy nerviosa, pero bien, me gustaría compartir mucho y todo lo que hemos hecho. Bueno, venga y cuéntenos ustedes por qué están aquí, quién lo invitó, por qué, a ver, cuenten. Pues en sí nos invitó Lina por unas actividades que hicimos y en sí yo me pegué porque me gustó la dinámica. Y no sé, yo no quería venir, la verdad, pero es que yo tampoco. Tenía mucho nervio, pero tocó y para no ser incumplido. Muy bien. Y la verdad, yo vi que Lina pues se está acercando a él y yo dije, ¿qué pasó? Pues, ¿qué está pasando? Y él pues nos estaba contando que si me gustaría participar en esto y yo así, a mí me gustaría hablar, como contar de todo esto. Y pues Lina ahí fue donde me invitó. Pues yo de chismosa ahí para ver. Muy bien, muchas gracias. Angie, contanos. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo les vengo a hablar de otro proceso que en la actualidad pues está también liderando Corporación Región y son las jornadas escolares complementarias. Quiero empezar como por un encuadre pues como general, quizás muchos y muchas acá ya han escuchado las jornadas, pero creo que igual es importante. Las jornadas escolares complementarias son un programa a nivel nacional que generalmente asumen como las cajas de compensación
del año 2019 viene siendo como aliado del proyecto Inspiración con Fama para hacer varias de estas jornadas en distintas instituciones educativas, generalmente públicas, de acá de Medellín. Este vendría siendo como el 5º año de implementación y este año tuvo un importante que fue de género para hablar sobre la vida en sociedad con los y las estudiantes. Entonces, bueno, acá como importante decir que estuvimos en 4 instituciones educativas, 3 de ellas de la ciudad de Medellín, entre la comuna 6 y 7 de acá, y otra ubicada en el municipio de Becho. Trabajamos con distintos grados, lo cual también creo que no solo pues cuando se hace también enfoque de género, también demanda un enfoque etario. Trabajamos con infancias de 4º y 5º grado y también con jóvenes, adolescentes desde sexto hasta 10º grado. Temáticas, bueno, les voy como a contar, venían siendo como varias, enfocadas en el tema de la ética del cuidado, en 3 aspectos: el autocuidado, el cuidado de los y las otras y también el cuidado de mi entorno. También trabajamos todo el tema de prevención de violencias basadas en género. También los estereotipos sexistas en la escuela, y esto nos implicó también hablar con los y las estudiantes sobre lo que llaman pues comúnmente el ABC del género. Entonces, ¿qué es el género? ¿Qué es la identidad de género? Pero también qué es la expresión de género, qué son las diversidades sexuales. Y también vino entrando un tema como emergente a la hora de hablar del cuidado que tenía que ver con la regulación emocional, y eso también nos implicó como un fortalecimiento a la convivencia escolar que se enfocó mucho en la resolución no violenta de conflictos. Nos demandó como pensarnos la comunicación no violenta. Este proyecto también implicó un aprendizaje como basado en proyectos, y eso fue también como muy bonito porque a la larga, después de muchas conversaciones, porque bueno, son un cerro de temas y el resto abordamos, y fue también una apuesta pedagógica por el juego, pero también por las artes, por las manualidades, o sea, cómo logro yo también llegar a contextos escolares que están mediados por dificultades de infraestructura, por retos en la permanencia escolar, y cómo logro poner estas discusiones desde un asunto de motivación, pero también de escucha abierta. Y pues lo hicimos mucho desde lo que les decía, la parte como lúdica, pero también lo que se logró como en cada institución fue decir, hagamos una muestra, o sea, no le llamamos como tal proyecto, sino una muestra, una acción colectiva, permita como al final del proceso poder mostrarle también al resto de la comunidad educativa, a estudiantes de otros grados, porque además los números de grupos van cambiando en cada institución educativa. Entonces algunos grados que no logran como hacer parte del proceso, o algunos por X o Y razón, no hacen parte al principio, se logran, ¿cierto? Logran acercarse, conocer a través de distintas muestras estos temas que se hablaron. Hubo instituciones, por ejemplo, de colegios femeninos, donde logramos priorizar algunos, ejemplo, la gestión menstrual, la prevención de violencias sexuales, y pasaron cosas muy bellas que yo también como que les quiero contar e invitar también a que conozcan, porque por allí en la parte de la entrada tenemos incluso un tenderete de una exposición fotográfica donde hablaron sobre tipos de violencia que conocieron este año, ¿no? Porque para hablar de prevención de violencias tenemos que conocer qué es la violencia, por ejemplo, cuáles son los tipos que existen. Y ellas entonces como que crearon, porque es una apuesta también artística y performativa, de fotografías para mostrar distintos tipos de violencia, violencia psicológica, verbal, sexual. También hubo como una apuesta con las infancias porque había que trabajar el tema con otro tipo de recursos, y generamos, por ejemplo, una obra teatral en la que, apoyados en el cuento Iris, las niñas hablaban sobre prevención de abuso sexual en el contexto de las infancias. Entonces nos han venido como pasando cosas muy bellas desde el reconocimiento de que los y las estudiantes tienen voz, tienen un montón de conocimiento, porque finalmente son quienes habitan estos espacios
a plasmar en muestras que generen diálogos con el resto de la comunidad educativa, también pone, siento yo, en la mesa un asunto de participación para los y las estudiantes. Contarles pues aquí también que la jornada escolar complementaria se ha pensado y actualmente de esa manera como una estrategia para el fortalecimiento de la permanencia escolar. Y yo creo que esto es importante porque con el enfoque que se le dio este año, con la intención y con el trabajo también como que se ha venido logrando, la escuela ha podido ser como habitable para los y las estudiantes y unas conversaciones que no tienen que ver, digámoslo así, como con la clase de las ciencias, las matemáticas y demás, pero que sí tienen que ver con un montón de temáticas importantes para el relacionamiento, para el reconocimiento de las diversidades, porque pues yo creo que hay que reconocer que estamos en las escuelas viendo que los y las chicas nos están hablando de un montón de cosas, como por ejemplo las identidades no binarias, nos están hablando de los tránsitos, nos están hablando de las diversidades sexuales y de género, de las orientaciones relacionales diversas. Creo que aquí hay una influencia muy importante de las redes sociales, pero que si no tiene un acompañamiento también de espacios seguros para la conversación, termina siendo como un nombramiento muy superficial y que yo creo que en esos procesos se lograron unos acercamientos a los personales de los y las chicas que en colectividad y juntanza lograban sentir como estos espacios seguros para hablar de esto. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy mal? ¿Bien? Listo. Entonces yo cierro con eso. De pronto ahorita en las preguntas hablamos un poco de los retos, ¿cierto? Pero cierro como por ahí. Gracias, Angie. Lina, contanos, ¿en qué andas ahora? ¿Cómo así que en qué ando ahora? En región, pues, en región. Mi nombre es Lina Moguea. Me gusta que me nombren Moguea porque es un nombre raro y lo raro hace ruido, pero incomoda. Y eso es lo que nos hemos venido identificando en la experiencia de este proyecto con el equipo. Yo soy la que obligó a Jerónimo y a Luna. Ya me echaron al agua, no, mentiras. Primero quiero agradecer a Jerónimo acá y también reconocer la importancia que tiene para nosotras que aquí haya presencia de estudiantes, pero también de un público muy joven, muy parecido a nosotras. Yo creo que ahorita cuando hablábamos de, bueno, cómo hacer estas sacando a Fernando. Ahorita que hablábamos de este tipo de espacios y las convocatorias y cuáles son los temas, pues yo veía como a mi alrededor y veía muchas caras muy nuevas, muy jóvenes, profes de las escuelas en las que estábamos, directivas de las escuelas en las que estamos, y me sentía muy contenta de que estemos acá y que, porque esto yo siento que es un regalo también para hacernos, luego decir eso, que ya lo voy a conectar con lo del proyecto. Me gustaría iniciar contando un poco de la experiencia de la red escolar antirrumor con una espectáculo que vimos hace poco. Estábamos haciendo una dinámica de rótulos. O puede que sean ustedes, pero acá solo hay humanidad, como para que nos sintamos seguros y seguras. En el momento que descubrimos los rótulos, uno de los estudiantes, bueno, preguntamos a nosotros, nos interesa mucho el cómo se sintieron, qué están sintiendo
eso, ¿cierto? Porque desde el sentir y desde el síntoma también que podemos empezar a dialogar sobre esos temas que en las instituciones nos parecen muy difíciles. Es que es muy difícil hablar de género, es que es muy difícil hablar de racismo, de discriminación, de exclusión, de diversidad de género, y sí, eso es muy difícil. Nosotras hemos sentido y nos hemos visto ante unos retos que son personales, porque ahí entra un poco el juego de las emociones políticas, pero también nos hemos visto ante los retos donde decimos, y me disculpan la expresión, como juepucha, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, uno de los descubrir su rótulo. Bueno, no, antes de eso les pedíamos que se acercaran a una persona con unas preguntas básicas. ¿Con quién comerías? ¿Con quién jugarías? Cuando les preguntamos con quién no compartirías, todos se acercaron venezolano. Ojo la pregunta, ¿con quién no compartirías tu comida? Y cuando uno de los estudiantes descubre el rótulo que tenía en la espalda y decide decir qué siente, dice, yo vi mi rótulo y sentí hambre, y adivinen qué rótulo tenía. Venezolano, pero allá la profe dijo, venezolano. Así como cuando los estudiantes en los talleres que hemos tenido nos dicen, profe, no diga que yo soy venezolano, profe, no diga que yo soy venezolano. Así. Cuando el estudiante dice eso, yo le pido, muestre y tiene el rótulo venezolano. Y yo me quedé, o sea, a mí se me encharcaron los ojos y se me pueden encharcar todas las veces posibles, porque yo decía, jue madre. Y eso es como lo más que nos hemos ido encontrando en este trabajo, no solamente en las escuelas, sino también en la ciudad. El proyecto Red Escolar Antirrumor es una iniciativa que lidera Corporación Región y está impulsada por Grupo Sur, Fundación Bolívar da Vivienda, que busca fortalecer los valores democráticos en 6 instituciones educativas a través de una iniciativa, otra iniciativa que es antirrumor, el antirrumor, ¿cierto? Paz. Este proyecto se inspira en otro proyecto, nosotros nos vimos de proyecto en proyecto, en otro proyecto que se llama Sin Rumores, en Red Construimos Cultura de Paz, y ahí estamos haciendo un trabajo colegiado y muy importante para poder soltar y pensarnos esto, cómo es que vamos a deconstruir esos rumores, cómo es que vamos a hacer pedagogía del rumor, de las narrativas, ¿cierto? ¿Qué es lo antirrumor o qué es lo que hemos venido entendiendo este año? Porque la red escolar es un proyecto de este año, es muy nuevo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es como el inicio, lo que hemos venido encontrando, lo que hemos venido pensando. A esto todavía le falta, ¿cierto? Y le seguimos faltando. Hacer en las instituciones educativas desde una postura política y pedagógica para deconstruir esas narrativas estereotipadas, discriminatorias y prejuiciosas que tenemos sobre el otro y la otra, sobre algunas poblaciones históricamente vulneradas, como lo son la población afro, la población indígena, la población LGBTIQ+, ¿cierto? La población migrante, y todos y todas, porque lo que nos hemos venido encontrando es que solamente cuando hablamos de lo diverso y de las capacidades diversas, no solamente hablamos de ritmos de aprendizaje, también hablamos de tonos de piel, de cómo tenemos la nariz, cómo tenemos los labios, cómo caminamos, cómo hablamos, porque ahí está. Porque cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas, y con esto cierro, ahorita podemos hablar más. Cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas por el rótulo venezolano, porque es que son muy raros. Venga, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Ah, es que hablaban diferente, no saben qué es el agua dulce o el guarapo, le dicen raro a tal cosa, es que tienen el acento así, es que se mueven así, y uno dice, ¿y cómo se mueven y cómo hablan y cómo son las personas en Antioquia, en Chocó, en Córdoba, ¿cierto? Un poco para ir entendiendo como eso que nombraba ahorita como lo raro, lo que nos suena raro, entonces lo excluimos, lo discriminamos, no hace parte, ¿cierto? De esa normalidad en la que queremos vivir y en la que queremos educar. Gracias, Lina. Les queremos hacer unas preguntas clave para nosotras. Se las voy a plantear toditas juntas y ustedes la que hagan. Primera, cuéntenos ustedes qué creen, qué sienten, qué anhelan, o mejor dicho, qué le hace falta a las escuelas, a sus escuelas de manera particular, a lo que conocen de otras escuelas, para que pueda actuar favorito de la vida de ustedes. Esa es una. Eso, negocien ahí quien la responde. La otra, ustedes hacen parte del proyecto Red Escolar Antirrumor, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que más les han generado como, que recuerdo mucho, esto me pareció muy bacana, esta actividad, me gustó mucho, por esto, por esto y por esto? ¿Cuáles son esas actividades que recuerdan que son como las más interesantes y por qué? Y finalmente, con eso que ustedes están aprendiendo, ¿cómo lo van a replicar? ¿Sí? Entonces, uno, ¿qué le hace falta a las escuelas, a la escuela de ustedes o a las escuelas en general para que sea un lugar favorito? Dos, ¿qué actividades del proyecto en el que están, que es Red Escolar Antirrumor, recuerdan mucho, que se hayan sido geniales y por qué? Y la última es, bueno, y con eso que están aprendiendo, ¿cómo lo van a replicar? Bueno, digo yo que para las escuelas lo que más le falta para uno, digamos, sentirse seguro es que tengamos más aceptación a la diversidad. Digo yo eso, que digamos que todos los colegios, porque si es así, no aceptan como uno habla, como uno camina, como uno se viste o cómo se comporta o como uno quiere ser a los demás o demostrar a los demás cómo es uno. Digamos que por esa parte eso. Y por la otra parte, es de decir tantas, como le digo, rumores o tantas discriminaciones sobre, digamos que, ay, dijeron algo de mí, un chisme o un rumor o digamos eso. Digo yo que por eso no, un poquito de pensar que como yo quiero ser o lo que hablen de mí, eso pues me importa es a mí y no me importa lo que digan los demás. O puede que sí me importe, pero igualmente es mi vida y así me quiero comportar yo. ¿Va a repetir, por favor, la segunda? Bueno, en sí, la primera, pues le voy a hacer un pequeño resumen. La primera fue que Lina fue al salón y pasó como un muñequito de fuego. Entonces, quien lo atrapara era una pregunta. La otra, ay, es que espera que hago memoria. Entonces, bueno, esa no me recuerdo. La tercera fue el festival, que ahí conocimos tanto unas instituciones como el Bello Oriente, a personas que eran de la comunidad LGBT, personas que sí eran venezolanas, eran desplazadas, y cómo se comportaban. Yo ese ahí lo vi muy chévere porque en sí nos dice que no todos somos iguales, que no todos somos y pensamos iguales, porque unos se quieren comportar como mujeres, otros se quieren comportar como hombres, y eso está bien, porque en sí uno no con estigmas, o sea, uno no nace con que usted se comportará así y así es y ya. Usted haga lo que usted quiera hacer, pues su mejor versión es usted mismo. Y lo de la réplica, ¿qué han pensado para replicar lo que han aprendido? Nosotros en
unos juegos. Tenemos la idea de un día venir como uno quiera en el colegio, ya sea en ropa, elegante, pues como usted quiera. Lo otro es un baile corporal o movimiento corporal en el colegio también. Pintarse las caras o maquillarse y también hacer como un serpientes de escalera sobre la diversidad sexual y su orientación. También tenemos planteado que vamos a hacer un mural y ahí digamos que vamos a poder cosas. En sí, yo no, pues, no recuerdo bien la idea, pero en sí es hacer un mural y ahí digamos que expresarnos o algo así. También, como dijo Jero, estamos pensando hacer unas estaciones que digamos que una estación dice, píntate como más te guste. O sé tú, en ese momento, a la gente, tú como en real, como eres. Entonces, digamos que tenemos planteado hacer así estaciones, mostrarle como a la gente que uno puede ser lo que uno quiera, sin importar los comentarios. Muchas gracias. Miren, y ya tenemos que ir cerrando. No estaba en el libreto, perdón. Pero me parece clave porque lo han dicho todas. Y aquí también me gustaría, si es posible, que Luna y Jerónimo nos puedan compartir. En Escuelas en Paz, Córdoba y Chocó, recuerden que decía, trabajamos sobre la ética del cuidado y ahí también hubo unas reflexiones sobre los temas de género. En Jornada Escolar Complementaria también escucharon de Angie que estaba ese tema allí. Y obviamente también en Red Escolar Antirrumor. O sea, hay, digamos, un canal, si se quiere, un asunto general en las experiencias que está posicionándose con preguntas relacionadas con los temas de género, los roles, las identidades, etcétera, etcétera. Cada uno, además, en tiempos distintos. Pongamos ahora el contexto de Antioquia y también lo que hemos vivido como sociedad antioqueña, esa cultura que tenemos, y cómo ha sido uno de los territorios donde más oposición se ha dado al tema de las reflexiones sobre género, identidades de género, donde ha calado más la idea pues del rayo homosexualizador y todas esas cosas, y la ideología de género, y bueno, somos un territorio que le da mucho susto y escozor todas las reflexiones sobre género. ¿Cómo se viven elementos concretos? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuáles son los retos? Ya en clave de Escuelas en Paz, ¿cuáles fueron esos retos? Jornada escolar y red escolar presente. ¿Cómo se vivió, Ana, ese tema de género en dos territorios bien particulares también, el sur de Córdoba? ¿Cómo piloteaste esa reflexión en Escuelas en Paz? Ahorita que hablábamos también de el tiempo en el que se desarrolló el proyecto, pues como lo que estaba sucediendo también a nivel de país, este proyecto, esta estrategia coincide fue muy difícil, pues entrar con esas temáticas y aparte llegan las cartillas que eran también unas orientaciones lógicas, entonces nos tocó enfrentarnos también a movilizaciones, marchas de familias como en contra de las escuelas. También identificamos como algo que a mí me parece que fue muy positivo. Había mucho rechazo de familias y de docentes, pero no de estudiantes. Entonces fue como muy bien recibido, fue muy interesante y lo que logramos movilizar iniciativas sobre esa temática, porque realizamos muchas acciones colectivas, lo que nos estaba contando un poco Jero y Luna, pues de lo que quieren hacer con murales, con días de vamos como queramos vestirnos, como expresarnos, eso también lo logramos hacer con los
chicos en Córdoba. Entonces también eso es lo que se moviliza, esas acciones colectivas, y allí también tenemos uno de los materiales que surge de eso, pues hicimos radiomochilas y por ejemplo, en una de las instituciones, una radionovela que hablaba un poco también como de relaciones, de cómo vivimos pues eso. Entonces, yo creo que se ve de diferentes maneras. Con estudiantes, yo creo que es mucho más posible, que es una temática que les interesa, que necesitan, y que empezamos pues a desestructurar y a desnormalizar ciertos estereotipos y ciertos patrones. Jero, Luna, ¿nos quieren compartir algo alrededor de esto? Y yo quiero compartir algo de que tú dijiste sobre la guerrilla. Y es que nuestro país ha habido encima de huesos, encima de cuerpos, como por decirlo así. No solamente amenazar, ya o como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, solo que también al robarse nuestros hijos, robarse a estudiantes, a profesores, incluso violan a los profesores, como tú dijiste, por no violar a los niños. Es un tema que se debe coger con pinzas, ya que es muy delicado, ¿sí? Porque es nuestra historia y queremos recordar tal como es. No podemos olvidar que nuestro presidente era el M19 y que puede que él haya hecho lo del Palacio de Justicia, pero también hay que recordarles que por qué lo hacen, que ganan ellos al hacer eso, a robarse niños, a vender, no solamente ellos también violar a los niños, sino también vender a otros países esos niños, alejarlos de sus raíces, de sus padres y hacerlos vivir en otro mundo, en un mundo que no es apto para ellos. Yo quiero tomar esa reflexión y es que nuestro país está hecho de cuerpos, tanto de criollos, de esclavos, y no nos podemos olvidar de eso, porque en sí eso es también cultura. Yo quiero tomarlo como lo que hemos hecho mucho, y es sobre la descripción cuando excluyes a una persona. Yo tomo ese tema porque yo viví eso y eso no se siente bonito. Entonces me gustaría tomar como ese tema de que todos somos personas, todos tenemos un cuerpo, mente, y nosotros también sentimos y pensamos. De que discriminar a alguien como se vea, pues no es tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes que discriminar a alguien como hable, de dónde venga, o porque le gustan sus gustos. Pues uno a veces se pone a pensar y dice, si a ti no te gusta que te hagan eso, ¿por qué lo haces? Eso, o es que algo te pasa. Entonces, pues por ese tema, digo yo que cuando Lina llegó al colegio y llegó hablando sobre tantos temas, y uno de tantos a mí me gustó mucho fue ese, sobre pensar que porque hay que discriminar a la gente sabiendo que que como eres diferente nunca vas a ser igual. Como tú piensas, nadie va a pensar igual a ti. Y si tú eres así, sigue siendo así, que a pesar de todo, siempre vas a ser tú y tú vas a luchar por lo que quieres. Bueno, yo creo que hablar de género en las escuelas es todo un reto, pues que sí inicia como tal con la prevención de AI y ya estas que van a venir aquí a decir, pero también teniendo en cuenta que pues, muchas veces tenemos la idea de, ay, el género solo nos habla de mujeres sexuales y de género. Y yo siento que no, que el género nos habla como tal de la vida social, de que aquí todas, todos y todes estamos con un cuerpo que nos atraviesa y que nos permea absolutamente en todo lo que hacemos y en cómo nos relacionamos. Por eso para mí es como indispensable el tema del género. Cuando llegamos como a los colegios y cuando estuvimos con los grupos en las jornadas, quedó particularmente, recuerdo un grupo que trabajó el tema del cuidado es colectivo y realizaron, bueno, como toda una historia muy bonita, una metáfora entre el panal, el colegio y las abejas, los estudiantes. Y el tema, pues, como el cuidado, yo creo que trascendió en cosas como a veces muy concretas. Por ejemplo, yo saber regularme emocionalmente cuando algo me molesta es cuidarme
a mí también, pero también al otro o a la otra con la que tuve ese conflicto. Mediarlo de una manera que no sea el golpe, el empujón o la alzada de voz, también es pensarnos como el tema del cuidado en los colegios. Y yo creo que aquí entró también algo muy importante, y es que muchas veces hablamos de la violencia y de quien genera la exclusión y la discriminación como siempre el otro, nunca yo, ¿cierto? Y en este proceso los y las chicas también se pudieron como reconocer como actores que también en algún momento pueden generar esas dinámicas de violencia en sus colegios, que yo creo que es lo primero para transformar algo, como reconocerlo como tal. No ver el asunto de la violencia y lejano, que solo hace un otro, que es un villano, una villana, que para mí es como una microlectura de lo que ha sido el conflicto en este país, ¿no? Leerlo de una manera completamente polarizada, completamente dualista. Entonces, como que eso me pareció muy bonito, cuando logramos también como identificar eso. Y bueno, yo creo que para ir cerrando y dar también como la palabra, a mí algo que siempre me ha generado mucho escozor, la violencia sexual, es algo que sabemos nos afecta, bueno, principalmente a las mujeres de todas las edades, como ejercicio de poder, que ver cómo pensamos con el deseo y con ser una mujer bonita, sino que ha afectado en definitiva a todas las mujeres, pero cuando una va, entra y mira las cifras, son las niñas y los niños quienes siempre ocupan la delantera en cifras en este país. Y eso es profundamente doloroso, y esos niños están en los entornos escolares. Entonces yo creo que por eso también las instituciones, a pesar de pronto de que algunas tuvieran más reticencia, otras más apertura, porque también son diversas las escuelas, cuando se les hablaba de prevención de violencias de género, era como, sí, por favor. Lo que damos, eso también creo que devela un compromiso que como sociedad estamos empezando cada vez más a posicionar. A ver, las comprensiones y lo que hemos ido encontrando alrededor del género son demasiadas. A mí me gustaría anotar como 3 cosas relacionadas con esto. A mí me gusta hablar de comunidades educativas muchísimo, para entender que la escuela no solamente son los y las estudiantes. La escuela, las familias, también son las directivas y también son los maestros y las maestras. Y creo que hay algo muy importante, es un reto y es un desafío encontrar la conexión o percibir la escuela de forma expandida con el adentro y con el afuera, para comprender el género, porque si yo, por ejemplo, desconozco que la escuela es una expresión de la vida en sociedad, me encasillo también en una sola idea, y nos ha pasado muchísimo en el proyecto y en otros recorridos y en las comunidades educativas, y es no reconocer que hay una problemática que es escolar y que es social también, que tiene que ver con, vuelvo sobre lo normal, lo anormal, ¿cierto? Con todas esas formas de concebir el cuerpo y el pensamiento. Eres mujer, tienes que ser así, tienes que venir con este uniforme, tienes que comportarte así. Y eso pasaba, hace 13 años yo me gradué del colegio y pasaba, y, y, y pasa, o sea, todavía hay un adoctrinamiento de los cuerpos, de las formas como debemos pensar y comportarnos, de las formas básicas y sutiles que es de nombrar al otro y a la otra. Entonces ahí yo siento que hay una reacción, vuelvo sobre el adentro y el afuera, es reconocer que hay una problemática al interior de las escuelas y no negarnos y decir, no, es que no queremos hablar de feminismo acá, o no queremos hablar de género, o no queremos hablar de violencia sexual, porque es que eso aquí no pasa. En esta escuela somos iguales, ¿cierto? Y no reconocemos que hay unos mundos diferentes, y ni siquiera nos atrevemos a nombrar esos mundos, a esas personas y esas
trayectorias y esas otras formas de vivir, ¿cierto? Frente al género, anotar esto, ¿cierto? Creo que hay un reto, otro reto, y es cómo la escuela teje también redes y teje comunidad. Es que la escuela no se las sabe todas, ¿cierto? No le podemos dejar la responsabilidad. Género, la escuela. Emociones, la escuela. Cátedra de la Paz, la escuela. Todo, la escuela, todo para allá, todo para allá, todo para allá, ¿cierto? Y la escuela a ver, o sea, cuáles son las condiciones que tienen las escuelas para asumir problemas, estos desafíos y estos temas, ¿cierto? Las escuelas, conectando con lo que Fer hablaba ahora, las escuelas protegidas, también, pues como que esto ocurre o se materializa cuando se crean redes. Y para finalizar, esas redes se pueden crear cuando llegamos a las instituciones educativas con un proyecto que se llama Red Escolar Antirrumor y una escuela nos dice, venga, sí, nosotras acá hemos venido trabajando desde el Comité de Convivencia estos temas. Hemos identificado que hay cutting, que hay bullying, que hay acoso, que hay población venezolana y nosotras no hemos sabido qué hacer con eso. Venga que este proyecto tiene un tema con el cual podemos aprender de él. Venga, compártame la metodología, venga, hagamos esto. Entonces yo creo, y ha sido constructivo, muy bonito encontrarnos como con esas experiencias, con experiencias como de aquí y de allá, experiencias donde no reconocemos que en la escuela hay unas expresiones de exclusión, discriminación, racismo, discursos de odio, pero también hay esas otras narrativas esperanzadoras y que se fugan y son esas escuelas que dicen, venga, nosotros no sabemos hacer eso, pero a la universidad trabaja violencia de género, venga, que acá en el colegio vimos esto y les necesitamos acá. Entonces creo que es importante seguir tejiendo esas redes. Gracias, Lina. Tenemos que terminar a las 12:15, pero si hay alguna pregunta, nos encantaría escucharles. Una pregunta a este maravilloso panel. ¿Le paso el micrófono? Yo tengo una y es cómo se involucra a los padres de familia en la red antirrumor. ¿Cómo? Nosotras hicimos algo que se llamó Festival Palabras y Acciones para la Paz. Voy a hablar solamente de una de las acciones. Y ahí invitamos a madres y padres de familia. Y yo creo que fue una experiencia muy interesante porque fue poner a conversar a familias en el mismo grupo de docentes. Entonces ahí pasaba que nos tiramos la pelota sobre la responsabilidad, ¿no? Es que, digamos, el tema del rumor, la exclusión, ¿cierto? Ah, no, ¿a quién le corresponde? ¿Es en la casa? ¿Es a quién? Entonces ahí vuelve la noción de la escuela como una comunidad, ¿cierto? Como un tejido, no para tirarnos la pelota, ¿cierto? Entonces ese ha sido un espacio que creo que atrapó, no, nos vamos a hacer un carrusel de talleres y eso le sonaba muy extraño, pues como que bueno, como género, ver a otras personas, por ejemplo, cómo está vestida, con extrañamiento, lo que dice, cómo se comporta, como toda esa diversidad que nos contaban ahorita en el festival, pero también lo valoraron de manera muy positiva, porque es como, ve, yo no me había hecho esa pregunta. Entonces creo que lo hemos hecho así, unos espacios de, sobre todo de sensibilización, sobre todo de poner temas, de esos temas que no que son las familias, y eso nos estalla, ¿cierto? Eso detona un montón de asuntos, incluso muy violentos a veces, muy emocionales y viscerales, pero creo que
hay que abrir también círculos de diálogo, de confianza para hablar con las familias de esos temas que nos parecen difíciles. Y no desde el señalamiento para tirarles la pelota, es que usted no hace, es que usted, ¿cuál es su compromiso con la formación? Porque no vino a la reunión, porque eso también es desconocer que las familias, las madres, particularmente y todas las familias en general tienen unas condiciones también particulares, diferenciales, que la escuela también tiene que reconocer. ¿Alguna otra? Ero, Luna. Ay, qué pena. Les puedo hacer una pregunta que no están en... ¿Ustedes han hablado con sus familias de este proyecto? ¿Alguna cosita que hayan conversado? Cuéntenos a ver, ¿qué han dicho? Yo en sí, yo vivo con mi madre. Yo le he contado mucho a ella sobre este tema y ella dice que le parece muy bien porque ella es una que trabaja mucho. Y digamos que hay cosas que ella no habla conmigo y ella ve y se ve, qué chévere eso. Y me gustaría, pues a ella le gusta mucho que yo, digamos, me meta mucho en esos temas y que entienda sobre que el mundo es muy diferente y que los temas es como meterme y averiguar cómo es el mundo y, digamos, lo experimento de esa forma. Y eso, digamos, que ayuda mucho para mi crecimiento y para la madurez que voy agarrando. Desde mi experiencia, mi madre sí no me contó tanto y yo tampoco hablé tanto con ella, pero yo siento que ella le fue bien porque en sí ella me preguntó por una persona que es trans. Entonces yo le dije, sí, ma, ella es trans y es una mujer. Y bueno, ella sí es un bien. A ella no le importa si yo soy cualquier cosa, pero también está entre que el novio de mi mamá me dijo que yo soy gay. No, porque simplemente porque me compré una camiseta rosa ya significa que soy gay o que simplemente veo, no soy para hombres, ya soy gay. Y yo siento que muy cerrado de mente o no es por joder, pero también eso influye, pues porque ya no me puedo poner una camiseta rosa de frente a él porque si no me dice que soy gay o porque me gusta rosa y no le veo nada malo por morada. Bueno, muchas gracias. Cerraste con broche de oro esta conversación. Nada, agradecerles a cada uno, a cada una por este espacio, por estar acá. O sea, tremendo este panel, genial. Aprendí mucho. Muchas gracias, Jerónimo, Luna, Ana, Angelina. Muchos aprendizajes, muchos temas para conversar internamente. A todo el equipo de región también muchas gracias, al teatro, pues muchas gracias por habilitar y sigámonos encontrando, sigamos armando este parche más cotidianamente para seguir conversando sobre estos temas. Bueno, y nos veremos entonces en la próxima. Eli, ¿tú terminas? Okay. Recordarles que acá arriba tenemos una mesita con materiales que son para ustedes, para que se lleven, ahí hay reflexiones, hay